Hola, bueno, en este video vamos a resolver un final de la materia física e introducción a la biofísica del CBC, un examen que se tomó el día 5 de marzo de este año, del 2021. Vamos con el primer problema, un problema de termodinámica, una máquina térmica. Me dice que una máquina térmica trabaja en forma reversible. Ahora vamos a recordar qué significa eso, en forma reversible. Intercambiando calor exclusivamente con dos fuentes. En un ciclo completo recibe energía como calor de la fuente caliente, que está a 120 grados Celsius, realiza un trabajo mecánico de 340 joules y entrega 1020 joules como calor a la fuente fría. El valor de la temperatura de la fuente fría es aproximadamente, tenemos la máquina térmica, ¿sí? Y en esa máquina térmica tenemos la fuente caliente, tenemos por otro lado que esa fuente caliente está a una temperatura, vamos a llamar T1, la temperatura de la fuente caliente T1 igual a 120 grados Celsius, es decir, 393 grados Kelvin. Tenemos que trabajar con temperaturas absolutas. De la fuente caliente se va a extraer una cantidad de calor U1. La máquina térmica entrega una cierta cantidad de trabajo que me lo dan, son 340 joules, y una parte del calor pasa a la fuente fría, vamos a llamarlo Q2, y lo que entrega la fuente fría son 3020 joules, ¿sí? La fuente fría está a una temperatura que no conocemos, vamos a llamarla T2, temperatura desconocida, y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar, aplicando el primer principio de la termodinámica, Q1, que no conozco, es igual a Q2 más el trabajo. Así que si sumamos 340 más 1020 me da 1360 joules, ¿sí? Y ese sería el valor de Q1, o sea, el calor que se extrae de la fuente caliente. Bueno, cuando me dice que la máquina es reversible, quiere decir que el rendimiento de la máquina real es igual al rendimiento de la máquina ideal. Entonces, quiere decir que 1 menos T2 sobre T1 va a ser igual a el trabajo dividido la cantidad de calor extraída de la fuente caliente. Bueno, con esto vamos a poder resolver el problema, porque la temperatura 2 es la de la fuente fría, la desconozco, pero la temperatura 1 sería 393 grados Kelvin. El trabajo realizado es de 340 joules y el calor extraído de la fuente caliente serían 1360 joules. Si simplificamos los joules, esto nos da exactamente 0,25. Acá tengo 1 y voy a pasar para este lado T2 sobre 393 Kelvin. Bueno, pasamos el 1,25, 1 menos 0,25 igual a T2 sobre 393 Kelvin, y esto nos daría 0,75. pasamos el 393 grados Kelvin multiplicando, y tengo acá despejada ya la temperatura de la fuente fría, a la que llamamos T2. Bueno, esto nos daría 295,75 grados Kelvin. Como los resultados me los están expresando en grados Celsius, le restamos 273 y me quedan 22, acá cometí un error, es un 4, o sea que me queda 21
21,75 grados Celsius, es este 2, aproximadamente 22 grados Celsius. Esa sería la respuesta, aproximadamente, o pueden darme este valor alrededor de 21,75, 22 grados. Buscamos ahí, la segunda opción es la correcta, me dice 22 grados Celsius, y ahí finaliza este primer problema, que era bastante sencillo. Pasamos a otro. Bueno, el segundo problema es más fácil todavía. Se trata de un problema de cinemática, interpretación de un gráfico. Dice que la parábola representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. T1 vale 18,5 segundos. O sea, acá en esta marca tengo 18,5 segundos, ¿sí? Dice, el móvil siempre se mueve en el mismo sentido. No, o sea, a partir de T1, el móvil comienza a regresar hacia el origen del sistema, o sea que cambia el sentido de la trayectoria. Por lo tanto, la primera sería falsa. Esta la marcamos como falsa. En T igual 18,5, el móvil invierte el sentido de su movimiento. Exacto, esta es verdadera. Esta es la verdadera. Hay que elegir solo una, así que esa ya sería la correcta, pero leamos las demás. Dice que en 18,5 la velocidad alcanza su máximo valor. No, en 18,5 se detiene en el vértice de la parábola, la velocidad vale 0 y ahí se invierte a partir de ahí el sentido de la trayectoria. Y cambia también el sentido de la velocidad y por lo tanto matemáticamente va a cambiar el signo. En 18,5 el móvil se encuentra en el origen de coordenadas. No, en ese momento se encuentra en el punto que va a estar más alejado del origen de coordenadas de acuerdo a su trayectoria. En 9,25, o sea, en la mitad, la aceleración es mayor que en t igual 18,5. No, la aceleración es siempre la misma. Tal vez se trate de algún tiro vertical hacia arriba, no lo sabemos, pero de todas maneras es una trayectoria rectilínea y la aceleración siempre va a ser la misma. Así que esta la marcamos como falsa también. Y en t igual 18,5 la fuerza resultante es nula. No, si fuera nula no caería, o no, si estuviera, digamos, en un tiro vertical hacia arriba, o dejaría de moverse porque en ese momento está detenido, y si no hay una fuerza que le produzca una aceleración, no va a desplazarse, quedaría ahí detenido en esa posición, en la posición X1, así que esa sería falsa también. Bueno, y la única verdadera, como dijimos, era la segunda, esta opción. Pasamos ahora al problema número 3. Bueno, el problema que sigue es un problema de calorimetría, también súper fácil. Le dice que en un recipiente adiabático de capacidad calorífica despreciable se introducen 1,9 kilogramos de hielo a 0 grado, en el punto de fusión, y 350 gramos de agua a 35 grados. No se ve bien ahí por el reflejo, vamos a poner, son 350. Entonces, una vez alcanzado el equilibrio térmico, la masa de hielo fundida, expresada en gramos, es aproximadamente igual. Bueno, si ustedes observan todas las respuestas, pueden ver que, como están expresadas las masas en gramos, están todas por debajo de los 1900 gramos que tenemos de hielo. Por lo tanto, podemos deducir a partir de las respuestas que no se va a fundir todo el hielo y por lo tanto la temperatura de equilibrio tiene que estar en 0 grado, ya que durante el cambio de estado el hielo va a mantener constante su temperatura. Entonces el agua va a llegar también a esa temperatura de equilibrio. La cantidad de calor cedida por el agua va a ser igual a la masa de agua por su calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, ¿cuánto tenemos de agua? 350 gramos. El calor específico del agua, 1 caloría sobre grado Celsius,
la temperatura final va a estar en 0 y la inicial en 35 grados Celsius, y esto me da que el agua va a ceder menos 12.250 calorías, ¿sí? Bueno, y eso va a ser igual al calor absorbido por el hielo. Bueno, como el hielo gana esa cantidad de calor, la cantidad de calor sería 1.250 calorías. Pues es un calor latente, es igual a la masa de hielo, multiplicada por el calor latente de fusión del hielo. La masa del hielo que se funde, no los 1900, ¿no? 250 calorías. Bueno, el calor latente de fusión lo tenemos, 20 calorías sobre gramo. Así que la masa de hielo que se va a fundir son 12.250 calorías dividido 80 calorías sobre gramos. Se van las calorías y me quedan los gramos, y esto me va a dar 153,125 gramos. Es la parte del hielo que se termina derritiendo. Bueno, vemos ahí un 153,1, que va a ser entonces la que vamos a marcar como respuesta correcta. Pasamos a otro problema. Tenemos ahora un problema de electrostática con capacitores. Dice que una batería alimenta dos capacitores de capacidad de 4 y 5 microfaradios conectados en paralelo. La carga total en esa situación es de 2,4 microcoulomb. Se agrega un tercer capacitor de 15 microfaradios en paralelo con los anteriores. La carga total del nuevo conjunto conectado a la misma batería es, bueno, acá, la capacidad total inicial va a ser igual a la suma entre 4 microfaradios y 5 microfaradios, es decir, 9 microfaradios. Y la capacidad total final, al conectar el tercer capacitor, va a ser 4 más 5 más 15 microfaradios, es decir, 24 microfaradios. Bueno, como la batería es la misma, vamos a tener que la variación, la diferencia de potencial final es igual a la diferencia de potencial al voltaje inicial. Bueno, y esto se puede calcular haciendo, bueno, que la carga final sobre la capacidad final va a ser igual a la carga inicial sobre la capacidad inicial. Por lo tanto, acá podemos decir que la carga final es igual a la carga inicial por la capacidad final sobre la capacidad inicial. O sea que vamos a multiplicar 2,4 microcoulomb por 24 microfaradios dividido por 9 microfaradios. Y esto nos va a estar dando 6,4 microcoulomb. O sea que los microfaradios se nos van, 6,4 microcoulomb. Esa sería la respuesta. Buscamos entre las opciones a ver si aparece, y acá tenemos entonces que la respuesta correcta es la que dice 6,4 microcoulomb. Pasamos al próximo problema. Bueno, vamos con otro problema de hidroestática. Parece que este final es todo fácil, porque este también es un problema muy sencillo. Dice que un depósito cerrado de agua, me dan la densidad del agua, tiene un gas en la parte superior y una tubería lateral con agua abierta a la atmósfera en su extremo superior. Me dan la presión atmosférica de 100 kilopascales, como se muestra en la figura. Bueno, si la altura 1 vale 6,5 metros y la altura 2 13 metros, la presión manométrica del gas es aproximadamente
Bueno, vamos a plantear la ecuación. Del lado donde tengo gas voy a tener la presión del gas más la presión hidrostática, la densidad por la gravedad por la altura 1. Y del otro lado voy a tener, como está abierto a la atmósfera, la presión atmosférica más la densidad del líquido, del agua, por la gravedad por la altura 2. Entonces la presión que ejerce el gas va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. Y esto me daría presión atmosférica, bueno, vamos a ponerlo en 100.300 pascales. Vamos a poner acá la densidad, serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad vamos a tomarlo en 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Por la altura 2, que vale 13 metros. Y a todo esto le restamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración gravitatoria, 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 6,5 metros. Hacemos el cálculo y la presión del gas nos da 165.000 pascales, que dividiendo por 1000 nos da 165 kilopascales. Bueno, la respuesta correcta entonces sería la segunda, 165 kilopascales. Pasamos al problema siguiente. Bueno, vamos con otro problema de energía y conservación de la energía. Dice que un hombre empuja un trineo de masa 38 kilogramos para que ascienda por una rampa nevada, rozamiento despreciable. El hombre realiza una fuerza paralela a la rampa, el trineo parte del reposo y llega a la cima de 8 metros de altura con una velocidad final de 4 metros por segundo. Entonces puede afirmarse que, bueno, primero vamos a averiguar las variaciones de energía. Vamos con la variación de energía potencial, que sería la masa por la gravedad por la altura final menos la altura inicial. La altura inicial vale 0, así que ahí no la vamos a considerar. Y entonces nos quedaría la masa del trineo, 38 kilos, multiplicado por 10 metros sobre segundos cuadrados, aceleración gravitatoria, por una altura de 8 metros, y la variación de energía potencial sería de 3040 joules. 3040 joules. Eso por un lado. La variación de energía cinética va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Como partido del reposo no hay velocidad inicial, así que me queda un medio de 38 kilogramos por la velocidad final, que es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, 16 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y esto nos está dando 304 joules. Y por último, la variación de energía mecánica es la suma entre la variación de energía potencial y la variación de energía cinética. Si sumamos los dos resultados anteriores, tenemos una variación de energía mecánica de 3344 joules. Bueno, y entonces ahora podemos definir lo siguiente. El trabajo de la fuerza que hace el hombre, que es la única fuerza no conservativa porque no hay rozamiento, es igual a la variación de energía mecánica, o sea, 3344 joules. El trabajo de la fuerza resultante, de todas las fuerzas que actúan sobre el trineo, la componente del peso paralela al plano, todas las fuerzas del peso, todo lo que actúa sobre el trineo, inclusive la fuerza que realiza el hombre, es igual a la variación de energía cinética, es decir, 304 joules. Y el trabajo de la fuerza peso
es la menos variación de energía potencial, es decir, menos 3040 joules. Y ahí tenemos todo prácticamente. Ahora vamos a ir analizando. La primera opción dice que el trabajo de la fuerza que ejerce el hombre es 3344. Bueno, y justo la correcta es la primera. Veamos las otras igual. El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre es 304, no, ese es el trabajo de la fuerza resultante, ya dijimos. El trabajo de la fuerza peso es nulo, no, vale menos 3040 joules, así que está mal. El trabajo de la fuerza resultante es 3344, no, el de la fuerza resultante es 304. El trabajo de la fuerza resultante es menos 304, no, es 304 positivo, ganó energía, tanto cinética como potencial y por lo tanto mecánica. Y el trabajo de la fuerza peso vale 3040, no, en un ascenso el peso va en contra, por lo tanto el trabajo del peso, como dijimos, es negativo, menos 3040. Así que la opción correcta es la primera. Pasamos al próximo. Bueno, vamos con otro problema facilísimo, que es un problema sobre conducción del calor, donde vamos a aplicar la ley de Fourier. Dice que dos barras A y B de igual sección y longitud se unen por uno de sus extremos. La relación entre los coeficientes de conductividad térmica es KB igual a 2,6 por Ka. El extremo libre de la barra B se pone en contacto con una fuente térmica a temperatura Tcal, temperatura de la fuente caliente, que es la que no conozco, y el extremo libre de la barra A se coloca en contacto con una fuente térmica a una temperatura de la fuente fría, 5,5. En la unión, o sea, en la fuente fría tenemos una temperatura de 5,5 Celsius y en la unión una temperatura de 20 grados Celsius. Y hay que averiguar la temperatura de la fuente caliente. Esa sería la incógnita. Bueno, vamos a aplicar la ley de Fourier. Entonces vamos a tener que vamos a poner KB por el área, por la sección, digamos, como KB está en contacto con la fuente caliente, acá vamos a poner la temperatura de la fuente caliente menos la temperatura en la unión, que es de 20 Celsius. Todo esto dividido la longitud de la barra, y del otro lado vamos a tener K multiplicado por el área, y acá la temperatura mayor va a ser la de 20 en la unión, menos los 5,5 grados Celsius que tengo en la fuente fría, dividido por la longitud. Bueno, acá podemos eliminar el área y la longitud, o sea que son iguales, y vamos a poner que KB es 2,6 K por la temperatura de la fuente caliente menos 20 Celsius, y acá tengo K multiplicada por 14,5 grados Celsius. Bueno, K también ahora la puedo simplificar y termino despejando. La temperatura de la fuente caliente va a ser 14,5 grados Celsius. 14,5 grados Celsius dividido 2,6 y pasamos los 20 grados Celsius sumando, y esto nos va a dar aproximadamente 25,58 grados Celsius. Esa es la respuesta que tenemos que buscar. Entonces buscamos acá entre las opciones y la tercera opción, 25,58, coincide con el resultado. Bueno, finaliza este problema, pasamos al siguiente. Bueno, el que sigue es un problema de electrodinámica, donde vamos a aplicar la ley de Ohm. Me dice que en el circuito esquematizado en la figura, el amperímetro 1 a 1 muestra una intensidad 1 de 0,9 amperes. O sea que acá, esa intensidad, la que pasa por acá, es la intensidad total, 0,9 amperes, que se va a dividir en dos ramas. Voy a tener I3 e I2. I2 me la dan. I2 vale 0,225 amperes.
Entonces, I3 la puedo averiguar porque sería la intensidad total, que es la que entra, menos la intensidad 2. Así que a 0,9 le restamos 0,225, estos son amperes, y nos quedan 0,675 amperes. Esa es I3. Pero en una conexión en paralelo, la tensión, la diferencia de potencial, digamos, en las ramas es la misma, así que delta V3 es igual a delta V2. Por lo tanto, la intensidad 3 por R3 es igual a la intensidad 2 por R2, y entonces la resistencia 3, que es la que quiero averiguar, es igual a la intensidad 2, que la tengo, por la resistencia 2, que también la tengo, dividido por la intensidad 3 que ya averiguamos. Así que la intensidad 2 era de 0,225 amperes y R2 es una resistencia de 500 ohm. Dividido esto por 0,675 amperes, esto me da aproximadamente 166,67 ohm. Y ahí ya estoy viendo la respuesta correcta, que es la anteúltima. Esta es la respuesta que tenemos que marcar. Vemos acá que había un dato de más que no utilizamos para nada, que era el valor de R1. Se podría haber hecho de otra manera, pero esta es la más simple. Es importante acordarse que en una conexión en paralelo, en todas las ramas, tengo la misma diferencia de potencial. Entonces igualamos y ahí podemos despejar la resistencia desconocida. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, continuamos ahora con un problema que es de hidrodinámica, donde vamos a aplicar el principio de Bernoulli. El problema dice que un líquido ideal, cuya densidad es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, fluye por un conducto horizontal, el cual se ensancha, de modo que el diámetro se duplica. Si en la sección más delgada la presión es de 125 kilopascales y su velocidad de 6 metros por segundo, la presión en la parte más gruesa es aproximadamente, bueno, esto sería algo así. El conducto se ensancha de manera que el radio se duplica. Vamos a tener acá en la entrada un determinado radio, vamos a decir R, por acá pasa con una velocidad de entrada, y acá va a haber un radio que va a ser el doble, 2R, y acá va a salir con una velocidad de salida. Bueno, entonces, por el principio de continuidad, la velocidad en la salida por la superficie en la salida va a ser igual a la velocidad de entrada por la superficie en la entrada. La velocidad en la salida, en la parte más gruesa, acá la superficie no la conozco, pero sé que es pi por el doble del radio al cuadrado. Y en la entrada tengo 6 metros por segundo de velocidad, en la parte angosta, y la superficie sería pi por el radio al cuadrado. Pi lo puedo eliminar y me queda que la velocidad de salida sería igual a 6 metros sobre segundos por el radio al cuadrado, y 2r cuadrado sería 4r cuadrado. Se me van los radios y me queda 1,5 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, si el radio se redujo a la mitad, la velocidad se redujo a la cuarta parte, porque la velocidad es directamente proporcional, inversamente proporcional al cuadrado del radio. Entonces ahora nos queda averiguar la presión en la parte más gruesa del caño. Para eso aplicamos el principio de Bernoulli. Como el tubo es horizontal, la diferencia de presión va a ser producida por la diferencia de presión hidrodinámica. Así que la presión en la entrada menos la presión en la salida va a ser igual a la mitad de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Bueno, esto sería presión de entrada en la parte angosta
125 kilopascales, 125.000 pascales, menos la presión en la salida. La densidad es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, la ponemos como 800 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad en la salida es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, menos 6 metros sobre segundos también al cuadrado. Bueno, esto nos daría 125.000 pascales menos la presión en la salida, y de este lado tenemos menos 13.500 pascales. Pasamos sumando 125.000 pascales más 13.500 pascales y paso la presión en la salida para el otro lado. Esto nos da 138.500 pascales, ¿sí? Que lo vamos a convertir, son 138.500 pascales, lo dividimos por 1000 y quedan 138,5 kilopascales. Esa es la presión en la parte más gruesa del conducto. 138,5 kilopascales. Vamos a las opciones y vemos que es la cuarta opción, comenzando de arriba, 138,5 kilopascales. Pasamos ahora al problema siguiente. Bueno, otro problema de hidrodinámica, dice, se compara el caudal sanguíneo y la resistencia hidrodinámica total del sistema circulatorio de una persona cuando está haciendo ejercicios, que sería Q' y R', con respecto a los valores que toman esas magnitudes cuando la persona está en reposo, Q y R. Se encuentra que el caudal haciendo ejercicio Q' es 3,4 Q y la resistencia R' es 0,75 R. Si la potencia que desarrolla el corazón en la situación de reposo es P, cuando la persona está realizando ejercicios la potencia será, bueno, cuando queremos comparar algo podemos partir de un cociente. Quiero saber cómo es P' con respecto a P, o sea, P' es cuando la persona está haciendo ejercicio, P es cuando la persona está en reposo. La potencia se puede calcular como el producto entre la resistencia, en este caso sería R', por Q', elevada al cuadrado, sería la resistencia por el caudal al cuadrado. Y acá voy a tener R por Q al cuadrado. Bueno, R' me lo están dando, me dan la relación con R. R' sería 0,75 R, y acá vamos a tener que Q' es 3,4 Q todo elevado al cuadrado, dividido R por Q al cuadrado. Bueno, R se va y me queda que P' es AP, y acá voy a tener 0,75 multiplicado por 11,56 Q al cuadrado, todo sobre Q al cuadrado. Esto se nos va y nos queda que P', bueno, esto nos da 8,67 por P, y esto sería el resultado y el valor de P'. Otro problema súper fácil. Bueno, esperemos que el próximo final del 30/7 del 2021 sea tan sencillo como este. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, tiene problemas o tiene exámenes para que resolvamos, lo puede enviar al Centro de Estudios GR a través del mail o vía WhatsApp. Si alguien necesita clases, alguna explicación sobre los temas, también puede contactar con Centro de Estudios GR. Bueno, próximamente estaremos subiendo más finales y parciales de física, biofísica, química, matemáticas, análisis matemático. Así que gracias y hasta próximos videos.